Mariupol, es una ciudad portuaria reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, pero controlada de hecho por Rusia. Se encuentra situada a orillas del mar de Azov, en la confluencia de los ríos Kalmius y Kalchik. Hasta la fecha, es un puerto importante y uno de los centros más importantes de la metalurgia y la construcción de maquinaria, por lo que también se conocía como, la capital del acero, de Ucrania. Además, fue un importante centro industrial y económico de Ucrania y una de las 10 ciudades más grandes del país. En 2014 fue uno de los escenarios de la guerra del Donbass entre partidarios del gobierno pro-occidental y separatistas prorrusos, siendo finalmente defendida por los primeros. Desde el 1 de marzo hasta el 16 de mayo, la ciudad fue asediada y gravemente dañada como resultado de la invasión rusa. El 16 de mayo de 2022, las tropas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal se rindieron a las fuerzas rusas y éstas aseguraron el control total de la ciudad. Historia. Desde principios del siglo XVI existían en el lugar casas y una fortaleza de los cosacos. A partir de 1778 se establecieron en la región familias griegas cristianas ortodoxas, procedentes de Crimea. La ciudad de Mariupol se fundó en 1789. Sufrió daños significativos durante la Guerra de Crimea. A partir de 1882, con la construcción del ferrocarril que unió Mariupol con el Donbass, el puerto se desarrolló y aumentó progresivamente su importancia. Desde finales del siglo XIX, se desarrolló también la industria en Mariupol, se establecieron fundiciones y diversas empresas metalúrgicas, así como empresas de ingeniería agrícola, curtiembres, industrias de materiales de construcción y molinos de vapor. Después de la Revolución de Octubre, la ciudad quedó en manos de los bolcheviques el 30 de diciembre de 1917, las tropas alemanas y austríacas la ocuparon entre mayo y noviembre de 1918, cuando fue tomada por el Ejército Blanco que la mantuvo hasta marzo de 1919. El Ejército Rojo la ocupó entre marzo y mayo de 1919, y luego en diciembre de 1919, cuando fue incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania. El 14 de octubre de 1941 fue ocupada por las tropas alemanas del general Gerd von Rundstedt en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, siendo liberada por el Ejército Rojo el 6 de noviembre de 1943. Entre 1948 y 1989 se llamó Zdanov en honor al funcionario soviético Andrei Zdanov. Desde diciembre de 1991 la ciudad forma parte de la República de Ucrania Independiente. En mayo de 2014, en Mariupol se desarrolló un conflicto entre las nuevas autoridades de Ucrania y los ucranianos prorrusos que insinuaban la separación de los óblasts de Donetsk y Lugansk, que obtuvieron el 81% de los votos en el referendo del 10 de mayo. Finalmente en septiembre tropas paramilitares del batallón de Azov partidarios del gobierno central tomaron la ciudad con civiles muertos entre los partidarios de la secesión. El batallón tiene su sede en la ciudad y pagaba a sus voluntarios $70 mensuales en 2014. Está compuesto en su mayoría por voluntarios de organizaciones y partidos de extrema derecha como Pravý Sektor, Svobóda y otras organizaciones. Anualmente se festejó hasta 2021 ese triunfo en un desfile militar. Desde marzo de 2022, Mariupol fue asediada y gravemente dañada durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El ejército ruso ha sido acusado de cometer abusos humanitarios y crímenes de guerra. La ciudad de Mariupol fue reconocida como Ciudad Heroica de Ucrania el 13 de marzo de 2022. El 16 de mayo de 2022, las tropas ucranianas en la planta siderúrgica de Azovstal se rindieron a las fuerzas rusas. Demografía. En 2021 se estimó que Mariupol tenía 431.859 habitantes. El ruso es la lengua materna del 89,39% de la población, y el ucraniano la del 10,1%. Además de ucranianos y rusos, la población se compone de griegos, bielorrusos, armenios, judíos, gitanos, moldavos, crimeos, georgianos y asirios. Economía.
Mariupol es un importante centro industrial y un puerto internacional en el mar de Azov. Su industria metalúrgica contribuye a cerca del 7% de la exportación de bienes ucranianos. Deportes. FC Mariupol es el equipo de la ciudad y único en Mariupol, juega en la Liga Premier de Ucrania. Educación y cultura. Educación, Universidad Técnica, Instituto de Estudios Superiores Humanitarios. Cultura, escuelas de música, Escuela Superior de Danza Contemporánea, Museo de Arte, Exposición Quincy, Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk. Ciudad natal del pintor Arjip Quincy. La película Pequeña Vera, del director Vasily Pichul, se rodó en Mariupol. En ella aparecen las playas que dan al mar de Azov. Salud. Mariupol es un importante centro médico en el sur de la región de Donetsk. Lista de hospitales públicos. Hospital Regional de Tratamiento Intensivo en Mariupol. Hospital Municipal N-1 en Mariupol. Hospital Municipal N-4 de Mariupol. Hospital Municipal N-9 de Mariupol.